Buenas, bienvenidos a otro video de Genética Sencillo. Hoy estaremos hablando sobre la genética Wild Python. Qué son los genes dominantes, qué son los genes codominantes, recesivos y así sucesivamente. Y aquí empezamos por lo que es un gen dominante. A ver, Kenny, dime, ¿qué es un gen dominante? Bueno, dominante se conoce, ¿verdad? La genética es que no tiene super. Aquí tenemos, ¿verdad?, dos ejemplares, que esto es Pinstripe y Spider. Y entonces estos son genes que si llegas a casarlos con ellos mismos, por ejemplo, tú coges un Spider y lo casas con un Pinstripe y lo casas con otro Pinstripe, pues no existe un super Pinstripe porque, ¿verdad?, el gen dominante no tiene forma super. Muchas veces vamos a ver en el gen dominante que va a variar mucho lo que son los patrones, ¿verdad? El cambio de la serpiente quizás puede ser un poco más drástico en el patrón regular a lo que es el codominante, pero no tiene un super, a diferencia del codominante, que vamos a ver un super y algunas que hacen cositas bastante chéveres que más adelante vamos a tocar en este tema. O sea, como menciono, lo que ayuda de estos genes es que domina sobre otros patrones de otros genes. Por ejemplo, si tú le echaste un pastel a este Spider, va a ser lo que se llama un Bumblebee. Y el patrón general que vas a ver de la colera va a ser el mismo pastel del Spider. La coloración va a cambiar, pero según va creciendo, va manteniendo la mayoría de los patrones y la coloración de Spider. Pero es un ejemplo breve de lo que hace el gen dominante como tal. Correcto. Ahora, ¿cuáles serían una de las ventajas de bregar con un gen dominante? Hay muchos dominantes, ¿verdad? Como el cálico, el leopard, champán, que son buenos genes también para trabajar con proyectos Dinkers, aunque muchas veces también se usa lo que es un codominante como Yellow Belly, pero el dominante trabaja bien cuando vas a buscar un proyecto, ¿verdad? Proyectos Dinkers se le llaman a proyectos que tú estás experimentando a ver si es genético o no, pues tiende, ¿verdad?, a explotar más fácil y poder distinguir más rápido lo que está trabajando si es algo genético. Así que el gen dominante, ¿verdad?, es bien importante en todas las colecciones, cada cual tiene su preferencia, hay bastante pues, en el mundo de la Ball Python. Así que vamos a empezar ahora ya mismo con lo que son los codominantes. Excelente. Pues nada, vamos a tomar este receso para explicar más en detalle la morfología dominante. Primero vamos a aclarar qué son los alelos. Cuando hablamos de un alelo en el mundo científico, nos referimos a la localización de los genes y las diferentes formas del mismo. Ahora, ¿qué son los genes? Los genes son las instrucciones que codifican para las proteínas de tu cuerpo. Tú tienes un alelo de tu madre y tienes un alelo de tu padre. De similar forma en las pitones bolas, cuando hablamos sobre los alelos nos referimos a los genes que usualmente involucran las características físicas de la misma. Por ejemplo, patrón, color, tamaño, todo lo que se conoce como morfología. Ahora, algo bueno que debemos notar es que algunos alelos se pueden expresar más que otros. Expresar significa que se pueden apreciar, que se pueden visualizar. Algo peculiar que tiene el gen dominante es que se expresa más que los otros. Cuando hablamos de los otros nos referimos a codominantes y recesivos. Por ejemplo, como la Bumblebee, si cruzamos una Spider que es dominante con un pastel que es codominante y vamos a suponer que la hembra pone 4 huevos y los 4 huevos nacen. Si nos dejamos llevar por las leyes mendelianas en cuanto a la genética y hacemos un cuadrado de Punnett, las probabilidades serán que un cuarto de las crías van a salir normal, un cuarto de las crías van a salir pastel, un cuarto de las crías van a salir Spider y un cuarto van a salir Bumblebee. O sea que va a tener Spider y va a tener pastel. Y recuerden que esto es asumiendo que la Spider y el pastel son heterocigotos. De hecho, si el Spider tiene 2 alelos, o sea, es homocigoto, significa que es una super Spider, el cual hay bien poquitos casos. Y si es homocigoto para pastel, significa que va a ser un super pastel. Y eso sí visualmente se puede confirmar. Pero si esto fuera el caso, las probabilidades cambiaran. No fuera un cuarto normal, un cuarto pastel, un cuarto Spider y así sucesivamente. Ahora, ya cuando esto pasa, lo que va a suceder en la morfología de los neonatos es que los patrones y la coloración que va a notarse más será el del Spider, porque el Spider es dominante. El de los pastel solo cambiaría la coloración, y según la pitón va creciendo, los colores de la Spider se van a estar expresando más y más. Luego, si quieren, puedo hacer un video detallando la genética en mi otra página, explicando todo en detalle. Mi otra página sería Ciencia Sencillo, pero solo quería brindarle una breve introducción a lo que son. Como ya mencionamos, la morfología dominante es la que generalmente se expresa más en cualquier pitón. Trabajar con genes dominantes es interesante y usualmente se usa como base para cualquier proyecto. Por ejemplo, cuando quieres comenzar con un patrón bastante uniforme, ir cambiando la coloración y patrón, siempre es bueno comenzar con un gen dominante, pero no necesariamente será siempre el caso. Pues nada, vamos a continuar con lo que son los genes codominantes. Bueno, y como te comenté, aquí entramos en lo que son los codominantes, que esto, ¿verdad?,
Mucha gente le gusta porque las formas super, ¿verdad? Tienden a ser bien diferentes y son genes, ¿verdad? Que la gente le gusta trabajar mucho y hacer el super con otros genes. Y aquí podemos ver que tenemos una mutación codominante que es vainilla. Pueden ver aquí, esto es un vainilla sencillo que tengo yo en las manos. Y David tiene la forma super, que es el super vainilla. Y pueden ver la diferencia en color, ¿verdad? Como cambió bastante el color. Y si se fijan, en el centro de la chola, ¿ves? La cabeza. La cabeza que es bien blanca. Con el super vainilla diferenció eso. ¿Ok? Y esas son las formas super. ¿Qué es lo bueno de trabajar con codominante y hacer super? Pues lo bueno es que, por ejemplo, esta hembra super vainilla, con lo que yo lo case, ella no me va a dar mutaciones normales. Por obligación, el gen super te va a dar todos los hijos con el gen básico con el que está hecho. O sea que esta super vainilla, si yo la caso, por ejemplo, con un normal, Todos van a salir super. todos van a salir, todos van a salir vainilla. vainilla. Exacto, como este, ¿verdad? Que es el vainilla. Así que eso es lo bueno, ¿verdad? Muchas veces a ustedes les gusta trabajar con codominante para tener los super y después jugar con los super, porque con los super garantiza de que nos va a sacar ¿verdad? La mutación normal, el gen básico. Y bueno, bastante divertido trabajar con ellos. Así que ya aquí tocamos lo que son los codominantes y vamos a entrar en recesivo, que es un poquito más complicado, pero como el video van a ver que vamos a poner unos posts y unas diferencias para que puedan ver, porque no todo el mundo, ¿verdad? Lo puede entender si no lo visualiza, así que vamos a trabajar con eso. Ok, ahora vamos a hablar sobre un ejemplo de la morfología codominante. En los codominantes, la genética funciona igual. Lo que cambia es la expresión de los genes. Por ejemplo, si procreamos un pastel con una spider, como en el ejemplo anterior, la morfología que va a resaltar más será el del spider, mientras que la del pastel no será tan expresivo. Ahora, lo que en realidad diferencia a los genes dominantes y los codominantes es que cuando tienen dos alelos del mismo gen, por ejemplo, tiras una vainilla con otra vainilla, como demostramos en el video, tendrás una forma super, o sea, homocigoto para vainilla, que es lo que es la super vainilla. Las formas homocigota de las pitones bolas son interesantes, ya que cambian de manera drástica la morfología. Como vimos en el video, el patrón y la coloración de la vainilla cambió considerablemente. La coloración se aclaró, se puso más brillante y el patrón se redujo. Otros ejemplos interesantes son como cuando tiras un léser con otro léser, saldrá un neonato completamente blanco con ojos azules, lo que se le llama el complejo Bell, el Blue Eyes Leucistic o lucístico de ojos azules por sus siglas en inglés. Como es también Cinnamon con Cinnamon, que dará una Super Cinnamon, que es una ball python marrón completa, y es que existen otros muchos casos de esto. Bueno, Kenny, ya que hablamos sobre los genes dominantes y los codominantes, ahora vamos a entrar en lo que son los recesivos. Eso es así. Este es el gen, ¿verdad? Que más las personas tienen dudas debido a la genética, que es un poquito más complicada, lo que es lo dominante y lo codominante. Y aquí tenemos una hembra normal, 100% es el clown, y aquí al lado tenemos un clown ya visual. Aquí vamos a ver si presentamos una tablita para que puedan, ¿verdad? Ver cómo trabajan estos genes. Pero vamos a explicar el básico. Si tú casas un clown siendo alguna mutación recesiva por una hembra normal, suponiendo que esta no fuera head clown, que esta sea una normal regular, pues todos los hijos van a salir normales, pero 100% con la genética del clown. Significa que todos van a cargar el gen básico, que no es visual, que viene siendo el 100% head, y cuando vuelves y lo casas otra vez con el mismo, ¿verdad? Con el mismo head clown o con un clown visual, pues entonces vas a sacar ya los clown visuales. Exacto. Que el plan de son sería esta hermosura. Exactamente. La diferencia es que vamos a explicar una tablita más para que sea más fácil, porque explicarlo, ¿verdad? De boca, el 50, 66 y el 100% y cómo es el breeding, lo vamos a sacar en una tablita para ser más específicos con eso. Pero ya vamos a saber, ¿verdad? Los recesivos que trabajan y la mutación, ¿verdad? Como se dice, la primera mutación pues no es visual, simplemente se le llaman head, y después que, ¿verdad? Casar dos veces los head, sacar el visual, que es el que él tiene en la mano. Por eso nosotros tenemos que entrar un poquito más en detalle, porque esta es la que más confunde a la gente. Este gen es el que domina a la gente cuando están aprendiendo sobre la genética de la ball python. Pero es simple, es más o menos funciona como los codominantes. Lo único que el codominante en como ya mencionó Kenny, no es visible. O sea, puede ser visible, luego estaremos entrando en detalles en los ringers, que si los patrones, cómo tú puedes identificar un heterocigoto. Exacto, como por ejemplo los piebald, que tienen que hacerlo en los ringers y una marca en la barriga. La mayoría lo hacen, y también por ejemplo pasa con el candy. El candy tiene que hacer
le da un color tipo Ghost al Head Candy, que eso también, ¿verdad?, es normal en ellos para identificarlo. Pero nada, de los recesivos, para que tengan por decir diferentes mutaciones, está el Clown, está el Albino, está el Ghost, está el Desert Ghost, Fireball, como mencionaste, estamos los Fireball, son muchos. hay muchos. Todos los albinos, todos los complejos albinos son recesivos. Claro, Eso también son- albino, Candy, Toffee. Cuando tú casas albino con Toffee, haces un tofino, que son dos diferentes genéticas que caen en el mismo alelo, ¿verdad? El problema de tener esa genética es que como son recesivos, si tú casas un tofino con un normal, la mitad de la camada va a ser head Toffee y la otra mitad de la camada va a ser head albino. Pero como tú vas a poder identificar al ser un recesivo cuál es el head Toffee y cuál es el head albino. Por eso mucha gente no le gusta trabajar con los head, ¿verdad?, con lo que es candino o tofino, por esa simple situación. Y mucha gente tú ves en el mercado que ves los candinos más baratos que un candy. Tú ves un candito en $400 y ves un candy que está en 900. Te dice, pero el candino también ya está visual. Por eso, porque son dos alelos diferentes. Y no se puede, por ejemplo, si le tiras un albino a una normal, no vas a poder identificar que si uno es de esta cepa y este de la otra cepa. Esa es la única diferencia. Pero eso es básicamente, nosotros estamos entrando más en detalles en cuanto a la genética para que usted tenga una comprensión bastante amplia en cuanto a cómo funciona. Estaremos empezando sobre dominante otra vez, codominante y recesivo. Pero eso sería todo por la noche, para nosotros noche. Estamos Ya de noche estamos grabando. aquí, son casi vamos a confirmar aquí, 2:30 por ahí. las 2:36 de la mañana. 2:36 de la mañana, que chévere. De hecho, mañana tenemos sonograma, para que sepan. No sé cuándo va a salir el video, porque va a estar editando eso, pero Bueno, este video va a salir en el futuro, pero estaremos haciendo unos unos eventos en el futuro para que estén up to date. Exacto. Le agradezco mucho, dale like, dale dislike, lo que quieran darle honestamente, comenten, si tienen alguna pregunta que quieren que nosotros la aclaramos, nos dejan saber y con mucho gusto. más adelante vamos a estar hablando un poco más adentro de lo que son las genéticas. Quisimos tocar lo que son los básicos, porque mucha gente quiere, ¿verdad?, ir aprendiendo poco a poco. No queremos entrar directo en un gen nada más, una genética nada más y abundar en diferentes genes. Así que arrancamos con lo básico. Ya más adelante vamos a hacer unos videos más gufiados con genética, ¿verdad?, más avanzada, ya dobles, triples. Así vamos entrando poco a poco y qué genes, ¿verdad?, son buenos para trabajar y quiénes no. No sé si en vas a poder tocar lo que son los Little Gene en una tabla. No, pero pero vamos eso a yo más entiendo adelante. que los Ditagin, disculpen, se supone que acabamos esto, pero los Ditagin vamos a tocar un video completamente dedicado a lo que son los defectos genéticos. Ok. Pero nada, vamos a acabar, que la pasen bien y gracias por Gracias. ver. Buenas, ahora vamos a entrar en detalles en cuanto a la genética recesiva de la ball python. Esta es una de las más difíciles para entender, pero en realidad no es tan difícil. Primero vamos a aclarar la genotipidad, o sea, las proporciones genéticas de las ball python recesivas. Por ejemplo, si tiramos una normal con una head clown, las proporciones van a ser las siguientes. 50% de las crías o de los neonatos van a salir normal y 50% de las crías o neonatos van a salir heterocigotos. Las otras dos combinaciones, por ejemplo, si tiramos un head clown con otro head clown, serían los siguientes: 25% de las crías de los neonatos van a salir normal, 50% de las crías van a salir head clown y el otro 25% de las crías van a salir clown visual. El otro cruce sería un cruce entre un head con un clown visual, que ahí la proporción serían 50% va a salir head clown y 50% va a salir clown visual. Y por última, que sería clown visual con clown visual, que ahí un 100% de las crías van a salir clown. Y eso estamos hablando de la genotipidad. Y eso es prácticamente todo lo que tienen que saber. Ahora, cuando hablamos de porcentaje en el hobby, algunos términos son un poquito ambiguos. Por ejemplo, cuando tiran un normal con un head clown, las crías las ponen 50% posible head clown. El otro cruce, aquí es donde es un poquito ambiguo, que es el cruce entre head con head, que ellos venden las crías que no son visuales a 66% head clown. La razón por la cual digo que es un poquito ambiguo, porque en el mundo científico no hay mucha información en cuanto a esto, pero en el hobby sí. En el hobby, cuando tú ves una cría que tiene un 66% de probabilidad de ser heterocigoto para cualquier gen, significa que salió de un cruce de head con head. El otro, que es 100% head clown, sería un head con un clown visual o un clown visual con un normal. De ahí puedes sacar el heterocigoto 100% porque van a tener el alelo de la madre o del padre, depende cuál sea el visual, ¿no?
Y eso es prácticamente todo lo que tienen que considerar para poder entender esto. Es bastante simple. Muchas personas se confunden, pero en realidad los términos son un poquito difíciles de entender, pero no se preocupen, para eso estamos aquí, para aclararle todo. Y nada, si les gustó este video, dale like. Si no les gustó, dale dislike. Cualquier comentario se lo vamos a agradecer. Déjanos saber qué debemos mejorar en el futuro, qué tópicos quiere que cubramos. Y nada, espero que la pasen bien y gracias por ver este video. Y cuando puedan, suscríbanse, ¿saben? Que la pasen bien. Bye.